Hola, una vez más aquí acompañándole con un comentario ciudadano. Le pongo este nombre porque en realidad yo soy un ciudadano. David Payán Coney es mi nombre. Ciudadano chileno, eh, profesor de teología y también pastor evangélico aquí en la región de Magallanes ya por 20 años. Quiero comentarles acerca de algo que he estado estudiando y escribiendo esta semana. Sí, ¿qué es lo que es el Estado? ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado, querido vecino aquí en Magallanes? ¿Qué es lo que es el Estado? Yo quiero decirles a ustedes que, bueno, aparte de mi profesión de ser profesor de teología y pastor evangélico, también soy estudiante en este momento de la carrera de trabajo social. Y he tenido la oportunidad de estudiar todo lo que son los derechos sociales y también todo lo que son los derechos naturales, mejor dicho, no sociales, sino que los derechos naturales del ser humano. Sí, he tenido la oportunidad de estudiar también introducción a lo que se entiende como ciencias políticas. Por lo tanto, dentro de esto he aprendido bastante y quiero contarles a ustedes que el Estado, porque a veces confundimos Estado con el gobierno, son dos cosas distintas. El Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de un aparato, es una entidad con poder soberano. Escuche esto y mantenga eso en mente, por favor. Poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales, económicas dentro de un territorio o dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen al Estado son la población, el territorio y el poder. Eso es elemental. De ahí nace, o mejor dicho, eso es la base, ¿sí?, de un Estado. Un Estado moderno es otra cosa que usted como vecino debe recordar. Un Estado moderno normalmente está estructurado en tres poderes, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial. Y ambos poderes son autónomos, ¿sí? No hay, por lo menos en este momento en Chile, por ejemplo, no hay una dependencia de otra estructura, sino que son poderes autónomos, aunque igual se politizan de pronto, pero eso es en la praxis, pero en el papel son poderes autónomos. Para terminar y dar a entender qué es lo que es el Estado es un aparato burocrático que posee el poder soberano para gobernar sobre una nación, sobre una sociedad. Y esto es muy elemental que usted lo sepa, vecino. ¿Sabe por qué? Porque la propuesta constitucional dice que Chile deja de ser un Estado unitario y esto a mí en lo personal me llama mucho la atención porque dejaría de ser un Estado unitario como somos hasta hoy día para convertirnos en un Estado plurinacional. Es decir, sería un Estado gigante y dentro de este Estado otros estados pequeños. Por eso es que le dan autonomía a los pueblos originarios. Y ahí es donde, desde mi perspectiva, ¿sí?, vuelvo a decir, muy básica probablemente para aquellas personas que realmente han estudiado Derecho, creo que correríamos nosotros peligros. Yo entiendo, por ejemplo, lo que es un Estado federal, entiendo cómo nuestro Estado en este momento, como un Estado unitario, presidencialista, funciona, lo comprendo, pero lo que no todavía logro entender y comprender cómo este mega estado compuesto por pequeños estados, porque ahora sería, por ejemplo, para los pueblos originarios creo que son 13 autonomías distintas, para las regiones también, y eso lo tendremos que, tiene mucho paño por cortar, como hay un dicho en la jerga popular. Pero ahí es donde usted tiene que entender qué es lo que es el Estado primero. Es un aparato burocrático que posee el poder soberano para gobernar sobre un territorio, sobre personas y también administrar la economía. ¿Y para qué sirve la Constitución? La Constitución es un conjunto de normas y principios y reglas que pretenden, escuche bien esto, pretenden establecer una forma correcta, una relación correcta dentro de lo que se conoce como el Estado de Derecho. Son palabras a lo mejor medias complejas, pero el Estado de Derecho es lo que a nosotros como ciudadanos nos protege, por así decirlo. Así como organizar también
al Estado propiamente tal. Otro concepto que me gusta mucho cuando uno estudia esto que es lo que es la Constitución, es que la Constitución delimita al Estado. A ver, entendamos. En palabras más sencillas, ¿sí? La Constitución lo que hace es rayarle la cancha al Estado. ¿Sí? Y le dice, mira, hasta aquí tienes tu poder, pero de aquí para acá están los derechos del ciudadano. Bien, sigamos entonces. La Constitución delimita al Estado a través de sus propias instituciones de la administración pública y establece procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. La Constitución es una barrera entre el Estado y el ciudadano. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una línea, es una barrera. Esto lo entienden bien los que les gusta el fútbol. Yo no soy muy futbolero, pero quienes entienden de línea, entienden que hay, por ejemplo, un guardalínea, que hay un árbitro en el centro, hay otro guardalínea, y también entienden que la cancha hay espacios que están delimitados para el arquero, etc. Entonces, la Constitución es eso, ¿sí? Es una línea, es una barrera entre los poderes del Estado y el ciudadano. Es muy importante la Constitución, porque la Constitución le pone un límite al Estado, ¿sí? Y marca también para que tenga menos poder o más poder. ¿Ok? Yo les voy a comentar esto de esta manera. Cuando usted escucha, por ejemplo, esos debates que se escuchan en televisión, muchas personas hablan, dicen, pero es que necesitamos un Estado más grande, más robusto. Cuidado. El Estado más grande y más robusto significa un Estado con más poder y posiblemente también más opresión sobre los ciudadanos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo una canción, casi un himno por allí, en medio de esta revuelta ciudadana que nació, que hablaban del Estado opresor. Las mujeres feministas cantaban del Estado opresor. Nosotros hoy día tenemos un Estado pequeño, bueno, no tan pequeño porque ha ido creciendo, pero hoy día literalmente con nuestro sistema estatal tenemos un Estado pequeño. Ese Estado pequeño tiene menos poder opresor sobre el ciudadano. Pero si tenemos un Estado grande, robusto, como yo he escuchado a algunos colegas por ahí hablar, digo colegas porque he estado en varios debates anteriormente, entonces estos conciudadanos dicen, no, necesitamos un Estado más grande, más robusto. Eso significa un Estado más poderoso. La Constitución controla al gobierno, porque el gobierno son las personas que se sientan en este aparato que se llama Estado y allí comienzan a gobernar. Entonces, la Constitución pone esos límites al Estado y al quien está de turno gobernando y administrando pone límites a quien gobierna. La Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al Estado. Y termino diciendo lo siguiente: el gobierno, ¿sí?, está para dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado y también para regular la sociedad política y ejercer autoridad. Y el gobierno pasa, es transitorio, pero el Estado no. El Estado está siempre allí cuando ya existe una nación como la nuestra. ¿Por qué es importante tener entonces una constitución? Porque le pone límite ¿a quién? Al Estado y al gobierno. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esta propuesta constitucional? Yo la he estado leyendo, no completa, pero la he estado leyendo. ¿Sabes qué? Me doy cuenta, y probablemente si hay algún abogado después me puede llamar o escribir, donde usted escuche esto en la radio, en la televisión, usted tiene ahí tienen mi número telefónico o lo busca en internet. Están todos mis datos ahí para que usted me pueda llamar. Escuche esto, por favor. Yo he llegado a la siguiente conclusión, como pastor, como ciudadano. ¿Sí? Con esta nueva constitución, esta propuesta de la nueva constitución, si se aprueba, creo literalmente que nosotros estamos endosando al Estado
todos nuestros derechos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Con esta nueva Constitución nosotros le estamos dando todos nuestros derechos al Estado. ¿Por qué? Porque al leer esta Constitución dice lo siguiente, que el Estado debe, ¿sí?, garantizar todos los derechos del ciudadano. Pero, si bien la palabra derecho aparece 200 y tantas veces, ¿sí?, nosotros como ciudadanos quedamos desprotegidos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros les estamos endosando nuestros derechos al Estado. Y ese es el terror, literalmente, que personas conscientes como nosotros, ¿sí?, que somos muchos en nuestro país, nos da este proyecto de nueva Constitución. Creo que nosotros no debemos pasarle nuestros derechos al Estado. El Estado no debe tener nuestros derechos en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque si bien hoy día tenemos al señor Gabriel Boric Font como nuestro presidente y junto con él gobernando, sí, al Partido Comunista y todos los partidos de izquierda, entonces supongamos que en un momento determinado nosotros tenemos una nueva constitución. Por eso es que nosotros decimos que la constitución, esta propuesta de constitución que nos están dando es una constitución estatista. ¿Por qué? Porque el Estado se haría cargo de todos nuestros derechos, ¿sí? El derecho a la educación, el derecho de la comunicación, el derecho de la vivienda, el derecho a la salud, todo estaría en manos del Estado. Por más que digan sí, es tu derecho, pero nosotros no tenemos cómo ponerle límite al Estado con esta propuesta de nueva constitución. Es una perspectiva muy ciudadana, es una perspectiva muy personal, es una perspectiva de una persona común y corriente como usted, que probablemente no entendemos mucho de ese lenguaje que está allí. Pero David Payán sí se ha dado el trabajo de escuchar a eruditos, de escuchar a constitucionalistas, de escuchar a abogados. He estado en muchas conferencias, he estado en muchas escuelas donde hemos hablado y hemos escuchado estos temas. Mi alerta en este momento para toda la ciudadanía, mi advertencia para usted, querido vecino de Magallanes, es a rechazar este proyecto constitucional que tenemos. No es una buena constitución para Chile. ¿Ok? ¿Por qué? Si bien suenan bonitos todos esos derechos, pero es una constitución estatista. Todo el poder se lo da al Estado. Entonces, yo prefiero tener un Estado pequeño y no un Estado robusto. Un ejemplo de esto, queridos amigos, usted que vive acá en Magallanes, es Argentina. Yo no sé si usted ha conversado con sus familias o sus amigos que viven al otro lado de la cordillera, pero usted, vecino, sabe que yo tengo a mi familia en el otro lado. En este momento Argentina está muy mal económicamente. ¿Por qué? Porque todo depende del Estado, todo depende de quién está gobernando. Y las personas que están gobernando en este momento no lo están haciendo muy bien. El dólar se está disparando. ¿Qué significa que el dólar se dispare? Que usted y yo somos más pobres, literalmente. Eso es. Será entonces hasta el próximo comentario ciudadano. Muchas gracias.